Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es cómo aumentar al máximo la batería de la Nintendo Switch. Como he comentado en muchas noticias y en este canal sobre la consola Nintendo Switch, es una consola que al principio de salir al mercado yo no daba un euro por ella. Pero con el tiempo reconozco que me he tenido que comer mis palabras y reconocer el éxito a nivel mundial que ha tenido y sigue teniendo esta consola de Nintendo. A día de hoy es una de las consolas más vendidas y que se sigue vendiendo como churros. Por un lado está el apartado de ser una consola híbrida, lo que le otorga ese extra que muchos jugadores y jugadoras buscan, el de poder estar jugando en casa desde el dock en la tele de grandes dimensiones y el que a mitad de partida te tengas que ir a otro sitio y puedas desconectar la consola Nintendo Switch del dock y continuar la partida desde donde estabas de camino a donde tengas que ir. Aparte, otro de los puntos fuertes de la consola Nintendo Switch es que es el de su catálogo de juegos, que en principio era uno de sus talones de Aquiles, porque cuando salió tenía un escaso número de juegos y eso por suerte Nintendo lo ha estado arreglando al ir sacando juegos de manera compulsiva en estos meses, además de conseguir acuerdos con otras desarrolladoras para traer a la consola Nintendo Switch juegos que en otras épocas y en otras consolas de Nintendo nunca se hubieran esperado que llegaran al universo de Nintendo. Pero en contra, uno de los puntos débiles que tiene la consola es su escasa potencia para poder jugar en condiciones a juegos que requieran de un extra de la consola. Además de, como pasa en la mayoría de dispositivos portátiles, está el problema de la duración de la batería, porque como todos y todas sabréis, en este tipo de consolas portátiles, cuando se le pide más potencia a la consola, lo primero que se reduce es la duración de la batería, porque contra más recursos y potencia necesite la consola, más consumo de batería tiene. Así que tenemos una consola que no es tan potente como sus competidoras, pero tiene un catálogo de juegos impresionante, por no hablar de la facilidad con la que podemos pasar de modo televisión a modo portátil. Así que, como os he comentado antes, el único pero o problema sería la autonomía de esa batería. Pero como todo en la vida, existen algunos trucos o sugerencias para que podáis, digamos, alargar la autonomía o duración de la batería de la consola Nintendo Switch. La consola Nintendo Switch original tenía una autonomía de entre 2,5 a 6,5 horas en función de lo que estemos haciendo con ella. Porque como os he comentado antes, dependiendo de las exigencias que necesite la consola, la batería durará más o menos. Ante esto, la empresa Nintendo sacó la segunda versión de la Nintendo Switch, que trajo algunas mejoras que incluían una mayor autonomía y esta se iba de las 4,5 a 9 horas. Por su parte, la Nintendo Switch Lite, al ser portátil y de menor tamaño, la autonomía está entre 3 y 7 horas de juego. Así que la duración final de las baterías de tu consola Nintendo Switch depende por un lado del modelo de consola que tengas y por otro de lo exigente que sea el juego que estés jugando. Por supuesto, en los modelos de Nintendo Switch híbrida siempre podrás jugar en modo televisor y de ese modo la batería jamás te preocupará, porque al estar acoplada al dock la consola está conectada a la corriente y la batería no se descarga. Pero si algún día te la llevas de paseo, estos consejos te ayudarán a alargar las horas de juego. Sin lugar a dudas, hay dos ajustes que son los que más duración le van a dar a tu batería. Puedes acceder a ellos desde el botón Home del Joy-Con derecho mientras estás en un juego, o desde la interfaz principal. Uno es el brillo de la pantalla, porque el brillo, digamos que el brillo no tiene mucho que explicar. Ajústalo a la baja todo lo que puedas, sin comprometer la visibilidad de la pantalla, para poder jugar en condiciones. En entornos cerrados, donde generalmente hay poca luz, puedes bajarlo mucho y seguir jugando tranquilamente. Esto te hará ahorrar mucha batería, porque uno de los principales elementos de la consola que hacen agotar rápidamente la batería de la consola es la pantalla y concretamente el brillo de ella. Contra más brillo tenga, pues más consume la batería y menos duración tendrá. El otro elemento importante es el modo avión. En general puedes tenerlo siempre desactivado porque solo se usa para el juego online y para descargar contenido. Lo único a tener en cuenta es que si lo haces también perderás la conexión inalámbrica con los mandos Joy-Con en la consola Nintendo Switch híbrida. Porque tenéis que tener en cuenta que otro de los componentes que consumen mucha batería es lo relacionado con las comunicaciones de la consola,
el Wi-Fi, el Bluetooth, la conexión con los mandos, etc. Así que al activar el modo avión desconectamos todas las comunicaciones de la consola y así ahorraremos también mucha batería. Otro de los aspectos a tener en cuenta es el modo reposo de la consola Nintendo Switch. Este modo hace que sea fácil suspender un juego, dejar la consola durante un rato y volver exactamente al mismo punto en el que estábamos. En general es un sistema muy eficiente, pero sus ajustes de serie pueden afinarse. Encontrarás estos ajustes desde el botón Home haciendo scroll hasta el icono de la rueda dentada y desde ahí seleccionamos Sistema y modo reposo. La función Auto Sleep permite ajustar el tiempo que tarda la consola en entrar en reposo de manera automática. Puede ajustarse entre 1 y 30 minutos o desactivarse completamente. Cuanto más bajo sea el tiempo, mejor, obviamente, porque le estaremos diciendo, por ejemplo, si lo pones en 1 minuto, que cuando la consola no la estemos usando y pase más de 1 minuto, que no detecte ni movimiento ni nada, se desconecte todo y deje de consumir batería. De esa manera, si mientras jugamos, pues digamos que dejamos de jugar algunos momentos, porque por ejemplo nos llaman al móvil o vais a mear o a tomar algo, pues todo ese tiempo que no estéis jugando la consola se quedará en modo reposo sin consumir batería o estará consumiendo un mínimo de esa batería, con lo cual os dará más margen para que la batería dure más y podáis jugar más tiempo. Así que en las opciones de despertar, cuando el cable AC está desenchufado, desactiva esta opción. Hacerlo significa que tendrás que pulsar el botón de encendido para despertar la consola cuando esté desenchufada de la corriente. La ventaja es que evitarás cualquier tipo de despertar accidental de la consola y con eso ahorrarás batería. Hay algunos otros ajustes a los que merece la pena también echar un vistazo para ahorrar batería o para al menos monitorizar mejor el consumo de energía. Todos ellos se pueden encontrar bajo el icono de la rueda dentada de los ajustes. Hacer la batería más fácil de monitorizar, en ajustes, activa la opción porcentaje de batería para mostrar la cifra en el icono. Esto te marcará en todo momento qué porcentaje de batería tienes y de esa manera, pues digamos que podrás ver si es mejor dejarla un poco así en el reposo para después más adelante jugar, para no quedarte sin batería y poder seguir jugando todo el día. Otra es usar el modo oscuro de la consola Nintendo Switch. En ajustes de sistema, en temas, puedes encontrar un modo oscuro llamado negro sencillo, que no es la panacea en cuanto a ahorro de batería, pero algo ayuda. Otra es desactiva la vibración de los Joy-Con. En el apartado controles y sensores puedes desactivar la vibración para todos los juegos. Aparte de que hay juegos que no usan el sistema de vibración, hacerlo añadirá un poco más de duración a la batería, porque la vibración, digamos, se consigue con unos motorcillos que tienen los Joy-Con y cada vez que se accionan consumen batería. No es que consuman mucho, pero si se activan muchas veces, pues al final será un gran consumo de batería. Así que si no te importa el jugar sin vibración, obtendrás también un gran ahorro. Espero que con estos consejos os puedan ayudar o haber ayudado a conseguir una mayor autonomía de la batería que se vea reflejado en más horas de juego cuando la utilicéis en modo portátil. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye, acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de YouTube y Twitter. Os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios para que os mantengáis bien informados. Recordad activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia. Hasta pronto y gracias por seguirme. Adeu.